el mensaje de hoy. El tema de hoy es un tema individual y le hemos puesto por nombre Emmanuel, ¿verdad? Que significa, según el Evangelio, la traducción es Dios con nosotros. Amén. Así que vamos a hablar acerca de esto. Vamos a leer Filipenses capítulo 2 en el versículo 5 en adelante. Filipenses capítulo 2 versículo 5 en adelante hasta el versículo 11. ¿Ok? Filipenses 2 versículo 5 en adelante. Vamos a leer. Mi esposa, si me está escuchando, si me puede traer un tecito, por favor, se lo agradezco. Filipenses 2, 5 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Esto es una hermosa revelación de parte de Dios, ¿verdad?, hacia el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a la iglesia que estaba en Filipo. A veces pienso, ¿qué hubiese sucedido si no hubiese venido en rescate de todos nosotros el Señor? ¿Verdad? Porque esto tiene como por título Emmanuel, Dios con nosotros, que haya venido el Señor, que no haya escatimado nada, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si el Señor no hubiese venido? ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estarías tú y yo si el Señor no hubiese venido en rescate de nosotros? Nos levantaríamos cada día sin ninguna esperanza, ¿verdad? Sin la revelación que tenemos hoy día por medio de su palabra, estaríamos completamente perdidos, ¿verdad? Bueno, la respuesta en concreto a esta pregunta de qué hubiese sucedido si Jesús no hubiese venido en rescate de nosotros es simplemente que estaríamos todos condenados, lamentablemente, al infierno, pero de manera justa, ¿verdad? Y sin tener ninguna otra opción, ¿verdad? Porque el infierno es lo que nosotros merecíamos, ¿verdad? Si alguno de ustedes se siente muy bueno como para merecer el cielo, usted no ha entendido nada, ¿verdad? Porque somos inmerecedores de este regalo tan hermoso, ¿verdad?, que es la salvación. No hay nada que nosotros podamos hacer, nada que nosotros podamos ofrecer, nada que nosotros podamos entregar a Dios para poder comprar esta salvación. Por eso el Señor la tuvo, que es un regalo, ¿verdad?, esta salvación para cada uno de nosotros. Por eso, qué importante es que Cristo sí vino a la tierra para reconciliarnos con el Padre, y por medio de su sacrificio, hoy día usted y yo podemos tener esta relación en libertad con nuestro Dios. Pero, ¿qué es lo que hace hoy día los cristianos, la iglesia de hoy? ¿Qué hace? Hoy día la iglesia simplemente se olvida de esto tan importante, de que Cristo vino, ¿verdad? De que Cristo nació, de que Cristo, el Señor, tuvo esto tan hermoso de dejar su lugar de adoración, ¿verdad?, ahí en ese trono, y humillarse en esta tierra, ¿verdad? Nacer en un pesebre, ¿verdad? Y venir en rescate de la humanidad. Pero ¿qué hacemos en la iglesia de hoy? Nos entorpecemos, ¿verdad?, discutiendo si celebrar o no la Navidad, ¿verdad? Bueno, hay mucha discusión acerca de eso. Nosotros ya hemos aprendido que los cristianos tenemos la libertad de celebrar o no esta fecha. Si usted quiere hacerlo, lo puede hacer, y si no, también lo puede hacer, ¿verdad? Y no va a pasar nada. No es algo doctrinal, ¿verdad? Pero incluso es probable que muchos de ustedes sepan, ¿verdad?, que el Señor no nació en esta fecha, ¿verdad? Usted ya sabe por la historia que probablemente el Señor haya nacido entre septiembre y octubre. Esa es la fecha que por las fiestas que se celebraban, ¿verdad?, por los relatos bíblicos. Probablemente haya sido también 4 años antes del año cero, ¿verdad?, de este calendario gregoriano. Entonces, por ninguna parte nos calza, ¿verdad? Esta fecha probablemente sí es una fecha de una fiesta pagana que se estableció, ¿verdad?, para unificar ciertas festividades de los cristianos y de otras religiones paganas. Todo eso probablemente es así. Incluso es posible que usted ni siquiera piense en Jesús en las fechas, de estas fechas de Navidad, y simplemente se junte con su familia para compartir, ¿verdad?, y hacerlo junto a ellos. Y fíjense que eso no está mal. Cualquiera sea la forma, no está mal, ¿verdad? Ahora, lo importante es que usted como cristiano
podamos entender y nos podamos alegrar, independiente de celebrar o no en esta fecha, en otra fecha, o simplemente no celebrar. Lo importante es que entendamos que Jesucristo sí nació un día, ¿verdad? Eso es parte de nuestra libertad, ¿verdad? Como cristianos. Jesús no necesita que nosotros le celebremos su cumpleaños, ¿verdad? A lo mejor usted era de los que se sentía mal si no le celebraban su cumpleaños, ¿verdad? Pero fíjese que Jesús no necesita que nosotros le celebremos su cumpleaños, ¿verdad? Tengamos paz en nuestro corazón y, bueno, seamos prudentes, ¿verdad? Y aprendamos a celebrar en estas fechas, si lo va a hacer, o aprendamos a valorar, ¿verdad? Lo que realmente importa, lo que Jesucristo nació, ¿verdad? Tenga mucho o tenga poco en estas fechas, aprendamos a ser sabios, ¿verdad? No entremos en esto de consumismo que vemos ahí por todas partes, ¿verdad? Yo lamentablemente veía el otro día las noticias cómo la gente estaba completamente desesperada, ¿verdad? En medio de esta pandemia, completamente desesperada, completamente evocada al consumismo, ¿verdad? Muchos preocupados porque hoy día que usted sabe que la economía de nuestro país al parecer está bastante mejor que otros años, ¿verdad? Entonces, mucha gente está preocupada por en qué gasto el dinero, ¿verdad? La gente está completamente enceguecida, ¿verdad? En el consumismo, en el materialismo. Y eso la verdad que es muy lamentable, hermanos, ¿verdad? Pero lo importante, hermanos, en esta fecha, celebre o no celebre, ¿verdad? Lo importante es que Jesucristo sí nació, ¿verdad? Y lo que usted vaya a hacer, hágalo con sencillez, hágalo con un corazón agradecido, ¿verdad? Si tiene algo rico, algo abundante, amén. Pero si tiene poquito, ¿verdad? No se entristezca, ¿verdad? Sino que seamos agradecidos en cualquiera sea la circunstancia. En el texto que leíamos recién, el apóstol Pablo nos está invitando a que en nuestros corazones exista este mismo sentir que hubo en Jesús. ¿Se recuerda? ¿Verdad? A lo mejor lo olvidó ya. Leamos nuevamente Filipenses capítulo 2, versículo 5, lo que leíamos al principio. Acá el apóstol Pablo nos está invitando, ¿verdad? Como apóstol a los gentiles, nos está invitando a que también exista en nosotros este mismo sentir que hubo en nuestro Señor. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículo 5, ya está ahí proyectado, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y aquí lo describe: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahora, es importante aclarar esto. Nosotros jamás tendremos la condición de Dios, ¿verdad? No piense usted que me refiero a esto. Pero de este ejemplo podemos aprender bastante, hermano. La TLA, la traducción al lenguaje actual, este mismo versículo lo traduce así: tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Si Dios pensara como nosotros, hermanos, es posible que nunca hubiese enviado a Jesús, ¿verdad?, a esta tierra para que se humillase, ¿verdad?, y muriera por nosotros. Y si Jesús pensara como nosotros, menos habría venido, ¿verdad? Muchas veces nosotros tenemos pensamientos que son tan contrarios a lo que es el pensamiento del Señor, ¿verdad? Pero gracias a Dios, ¿verdad?, que no somos nosotros el Mesías, sino que es Jesús, ¿verdad? Y ese sentir, ese pensamiento, ¿verdad?, esa intención en el corazón es un ejemplo para nosotros. Debemos aprender de este ejemplo y debemos cambiar incluso nuestro modo de pensar en relación a todo esto. El apóstol nos está exhortando a que tengamos este mismo modo de pensar, que seamos imitadores de Jesús. Yo no sé si usted ahí en su hogar desea ser un imitador de Jesús. No, es una pregunta, ¿verdad? ¿Le gustaría a usted ser igual que Jesús? Algunos en su falsa humildad dicen: no, es que yo soy humano, no me puedo comparar con Jesús. No estamos diciendo que usted sea Dios. Estamos diciendo que seamos imitadores, ¿verdad?, del carácter de Cristo. Posiblemente ninguno de nosotros podría incluso morir por esta humanidad para reconciliarla con el Señor. Pero ¿sabe qué? Nosotros podemos imitar al Señor, tener esta misma intención de parte, este sentir que hubo en el Señor. ¿Sabe cómo? Compartiendo la buena noticia. Compartiendo la buena noticia, el mensaje de salvación, el evangelio, ¿verdad? A lo mejor, como decía, ni tú ni yo podemos morir en la cruz por nadie. No tenemos esa condición, ¿verdad? No estamos facultados para ello. Pero sí
puede existir este mismo sentir que hubo en el Señor hoy día en nosotros de compartir el mensaje de salvación en santidad, en integridad, ¿verdad? Porque a veces compartimos el mensaje del Señor, pero nuestra vida deja mucho que desear. Y cuando lo compartimos, la gente que nos escucha finalmente nos mira un poco distante porque dice, acá hay algo que no me cuadra. Que haya ese mismo sentir en nosotros de obediencia, de humillación, ¿verdad? De sencillez en el corazón, ¿verdad? De no aferrarnos a nuestro estatus, ¿verdad? De no aferrarnos en lo que hemos podido lograr en esta tierra, es justamente lo que nos enseña este pasaje de Filipenses, que haya este sentir en nosotros. Y lo que podemos hacer hoy día en obediencia al Señor es compartir este mensaje con alguien. ¿A cuántas personas le hemos compartido ya este mensaje durante esta semana? Son muchos los cristianos que olvidan el propósito por el cual nosotros fuimos creados. Y hemos aprendido en esta serie que estamos desarrollando, hemos aprendido que fuimos creados para adorar, ¿verdad? Comienzan a aferrarse a las cosas materiales, sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? Comienzan a aferrarse a los afanes de este mundo y poco a poco olvidan al dueño y al creador de todo, ¿verdad? Y dejamos de comprender, dejamos de manifestar en nuestra vida el propósito por el cual fuimos creados, que es la adoración del Señor. Que haya en nosotros este sentir de obediencia, de adoración a nuestro Señor. Bueno, según este pasaje, Jesús fue ejemplo de adoración y Jesús fue ejemplo de obediencia y no tuvo ninguna condición. La Monse nos cantaba recién en este cántico de Navidad, decía, solo tú y nadie más que tú pudo hacerlo. Solo tú, y dice, sin condiciones, sin condiciones. El Señor vino a esta tierra, ¿verdad? Se despojó de todo, ¿verdad? Sin condiciones. No le dijo a Dios, yo voy a obedecerte a ti, Padre, pero necesito que... quiero ser un humano con todos los lujos, ¿verdad? Con gente a mi servicio, con las comodidades. No, para nada. Sin condiciones. Sin condiciones el Señor vino a esta tierra. Versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Esta forma de siervo de servicio, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, no bastó eso, dice que se humilló a sí mismo el Señor, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La TLA, este versículo 7 y 8, lo traduce así. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavos de todos. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Y aquí dice entre paréntesis, murió clavado en una cruz. O sea, el Señor no murió con una inyección que lo hizo dormir, dando su vida. El Señor murió de la forma más sangrienta que puede haber existido, ¿verdad? Hasta ahora, ¿verdad? Tremendo sacrificio en esa cruz. Hasta la última gota del Señor derramó en esa cruz por ti y por mí. Muchos cristianos y líderes de la iglesia han olvidado el ejemplo de Jesús. Ellos piensan que, incluso algunos piensan que un ministro de Dios, ¿verdad?, es sinónimo de poder, de estatus, de autoritarismo, pero nosotros comprendemos a través de este cuadro de la cruz, de este cuadro del pesebre, ¿verdad?, de Dios con nosotros en humildad, en sencillez, ¿verdad? Pero algunos no logran entender lo que esto significa. Algunos cristianos llegan a pensar que ser un hijo de Dios significa que puedes ponerle el pie encima a todo el mundo, ¿verdad? Porque no han comprendido correctamente el evangelio, la buena noticia. Bueno, sin embargo, el ejemplo de Jesús fue amor, obediencia, integridad, servicio, humildad. Se despojó absolutamente de todo, ¿verdad? Se humilló en esa cruz. Nosotros los cristianos a veces estamos constantemente sintiéndonos mal porque se burlan de nosotros porque somos cristianos. Te ponen un sobrenombre o algo por ahí. Pero yo les quiero decir, hermano, deje de sentirse mal. Seamos imitadores del Señor. El morir en una cruz era un castigo para los más malos de la sociedad, los peores. Era considerada la cruz un lugar vergonzoso.
Era el lugar en donde era literalmente un basurero, ¿verdad? El morir en la cruz, ¿verdad? Porque la cruz estaba situada en un lugar donde era ni siquiera un cementerio, ¿verdad? Era literalmente un lugar de basura, el peor lugar ni siquiera estaba dentro de la ciudad, ¿verdad? Era el peor lugar en donde se podía llevar el cuerpo de una persona. Y en ese lugar, en esa cruz, que para esa sociedad era considerada, la Biblia incluso dice que maldito el que muere en la cruz. Pero ahí el Señor, ¿verdad?, cumplió el propósito que Él tenía en su vida. Según la tradición de esa época, e incluso lo que la Biblia enseña, nos enseña que el que muere en la cruz es un maldito. Y el Señor se hizo maldito por ti y por mí. Versículo 9 y 10. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y todos los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Mire, todo reconocimiento acá es para nuestro Señor. Para Él debe ser la gloria, la honra y la alabanza. Nosotros no debemos intentar jamás querer quitarle un poquito de su gloria, hermano. Cada vez que tú hagas algo para el Señor, dirige esa alabanza al Señor. Isaías capítulo 52, en el versículo 13, vamos a leer Isaías capítulo 52, 13, anótelo ahí en su casa. Dice así: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Esto es lo que el profeta Isaías habla justamente de este Mesías, que a pesar de que muere en la cruz, ¿verdad? Para Satanás quizás era un logro. Para Satanás era haber vencido a Jesús en la cruz. Sin embargo, sabemos que la palabra de Dios está establecida. Y el profeta Isaías dice que el siervo será prosperado, engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. El Señor tenía esta característica, que a pesar de vivir en humildad, a pesar de no tener ni siquiera dónde rescotar su cabeza, a pesar de haber muerto por nosotros en una cruz, en un lugar de desprecio, Él siempre mantuvo, ¿verdad? Siempre fue Rey de Reyes y Señor de Señores. Filipenses 2:11 nos decía, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Mire, un día, luego que Dios instaure su reino milenial y que este mundo ya esté ante el juicio de Dios, ¿verdad? Todos aquellos que negaron al Señor, todos aquellos que se burlaron del mensaje, ¿verdad? Un día estarán frente al gran trono blanco, ¿verdad? Y dice este pasaje que ahí toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Porque claro, delante van a estar viendo al Señor ahí en su trono de majestad, en ese gran trono blanco, ese trono de juicio, pero todo aquel que esté frente a ese trono, delante de Dios, lo que se conoce como el juicio final, va a confesar que Jesucristo es el Señor. Van a decir, tenían razón aquellos que me predicaban, aquellos que me hablaban de que Jesucristo era el Señor, y cuántas veces quizás tú estás escuchando ahora, y cuántas veces te has burlado del mensaje que te han compartido tu esposa, tu esposo, tus hijos. Pero hoy día estás a tiempo. Hoy día estás a tiempo para que esto que dice acá este pasaje, ¿verdad? De que todos confesarán que Jesucristo es el Señor, no sea tu caso ahí delante de ese gran trono, ¿verdad? Porque lo que viene después de ese momento es el juicio eterno. No hay ni una esperanza. Posiblemente vas a confesar finalmente que Jesucristo es el Señor, pero lo harás delante del juicio de Dios y ya no hay esperanza. Hoy es el momento, hoy es el día y el segundo para tener a Cristo en tu corazón. Nuestro evangelio hoy día es un evangelio tan... El evangelio que compartimos muchas veces es un evangelio como de degustación, así como le gustaría probar a Jesús, les gustaría a usted degustar un poquito de la palabra, pero no, hermanos, eso es algo que está incorrecto. Lo correcto es decirle a las personas que necesitan de Cristo porque son pecadores, porque su vida es vacía por no tener a Jesús, porque no han reconocido al Creador de todo lo que nos rodea como gran Dios. Y eso te hace ser un merecedor del infierno eterno. Entonces, un día, ¿verdad?, cuando Dios instaure su reino milenial y estén todos
todos los pecadores frente a ese gran trono blanco, confesarán que Jesucristo es el Señor, pero ya será muy tarde. Hoy día es el momento. ¿Te das cuenta la importancia de que Jesucristo haya venido un día a esta tierra y que hubiese nacido, verdad? Hoy día lo celebramos, hoy día nos recordamos, esto nos debe dar mucha alegría porque Jesucristo ha nacido. Hasta el día de hoy los judíos esperan con desesperación la venida del Mesías. Sin embargo, cuando Jesús vino a esta tierra y estuvo en medio de ellos hace más de 2000 años ahí en Jerusalén, algo sucedió. Dice Juan, capítulo 1, en el versículo 11, el Evangelio de Juan, dice en el primer capítulo, nos habla justamente de lo que sucedió, cómo fue la reacción de los judíos que esperaban este Mesías, que tenían la palabra del Señor. Pero miren lo que dice acá, Juan capítulo 1, versículo 11. Dice así: a lo suyo vino, ¿verdad? Acá está hablando del Señor, que el Señor vino a cumplir su propósito, ¿verdad? ¿Cuál era ese propósito? ¿Qué era lo suyo? Era reconciliarnos con el Padre. Ese era el propósito que tenía el Señor de venir a ¿Usted cree que vino de vacaciones? No, el Señor vino en rescate de nosotros. Él sabía lo que iba a suceder, ¿verdad? Dice que a lo suyo vino para reconciliarnos con el Padre, y los suyos, ¿quién eran los suyos? Los judíos, los de su pueblo, de su tierra. Los suyos no le recibieron. Muchas veces nosotros los cristianos decimos, esos judíos religiosos, orgullosos, que pisotearon al Señor. Pero dejemos de mirar a otros y miremos nuestra condición, hermanos. El Señor se ha revelado en nuestras vidas. Le conocemos, tenemos su palabra, incluyendo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que los judíos no tienen. Tenemos hoy día la promesa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Estamos sellados por el Espíritu Santo. Tenemos la libertad para servirlo. Pero insistimos una y otra vez en ser desobedientes a su mandato. Pero ni siquiera, pero insistimos en esto, ¿verdad? Pero sí queremos la bendición de Dios. Pareciera que la única diferencia entre el pueblo judío y los cristianos es que nosotros los cristianos sí le recibimos a Cristo, pero ambos pueblos, los judíos y los cristianos, lo pisoteamos. ¿O no? A lo mejor ellos lo escupieron literalmente. A lo mejor ellos lo pisotearon, lo mataron en la cruz. Pero muchas veces los cristianos estamos de la misma forma, pisoteando, escupiendo, blasfemando hacia nuestro Señor. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Vamos a seguir así? Es tiempo de reflexionar en esto, hermanos. Porque es muy bonita la Navidad, ¿verdad? Es bonito esto de la comida, de estar en familia, ¿verdad? Como que la gente se pone buena en ese día. Pero ¿qué pasa? ¿Verdad? Esto va mucho más allá. Si yo le digo a usted, por ejemplo, piense en la Navidad, ¿qué imagen se viene inmediatamente a su mente? Probablemente renos, luces, adornos de Navidad, regalos, la cena de Navidad, los villancicos, películas de Navidad, aguinaldo, ¿verdad? Que tanto nos gusta, pan de Pascua, etc. Pero como sociedad cada día estamos más lejanos de lo que se supone que es el verdadero sentido de la Navidad. Pero no espere más. No espere nada del mundo. ¿Acaso usted cree que hay que hacer un acto, que el presidente diga un discurso de agradecimiento a Jesús? No, hermanos, eso, olvídese de eso, ¿verdad? Vivimos en una sociedad tan extraña en donde incluso la gente que no cree en Dios le gusta esta fecha y no tiene incluso ningún conflicto en celebrarla, ¿verdad? Ellos la celebran, ¿verdad? ¿Sabe por qué sucede esto? Porque hoy la Navidad no es un símbolo del nacimiento de Cristo, ¿verdad? Al principio este mensaje le decía que si usted quiere celebrar la Navidad solo por el hecho de compartir con su familia incluso, eso no sería malo, ¿verdad? Pero como cristianos nosotros debemos hacer una reflexión, ¿verdad?, sobre esta hermosa fecha, y que no sea solo afanes, que no sea solo consumismo. Estoy hablando de los que quieren celebrar esta fecha, ¿verdad? Que podamos hacerlo en reflexión, que podamos aprovechar esta instancia para poder compartir con nuestra familia. La gente está mucho más sensible, sobre todo con esta pandemia que estamos viviendo hoy día. Pero es una buena instancia para poder compartir el Evangelio. No lo desaproveche. Yo no tengo problema si usted no lo celebra, no tengo problema si usted lo celebra, o incluso, como les decía, no tengo problema si usted lo celebra a lo mejor por estar con su familia simplemente. Como sea.
Aproveche esta instancia, hermano. Aprovechemos esta instancia para poder testificar a otros. Algunas estadísticas mundiales relacionadas a estas fechas, que hoy día se celebra la Navidad, ¿verdad? En la Navidad, por ejemplo, aumenta el número de personas que se suicidan. Hay más amargura en las personas. ¿Sabe usted eso? La amargura los lleva al suicidio. La amargura los lleva a los divorcios, ¿verdad? Es la mejor época para el comercio, la Navidad, ¿verdad? Para algunos comerciantes esta fecha es crucial para la proyección de sus negocios. Imagínense, nada que ver con el sentido de la Navidad, pero aquí la gente se suicida, están amargados, ¿verdad? El comercio está pero expectante, ¿verdad? Quiere que la gente consuma y vaya que lo logra. Y también en esta fecha es la fecha en donde más gente muere, ¿verdad? Pero producto de accidentes, producto de justamente de los excesos. O sea, hoy día la Navidad es un símbolo también un sinónimo de exceso, alcoholismo, drogas, etc. Qué extraño, ¿verdad? Qué extraño. Bueno, todo lo anterior no tiene nada que ver con el verdadero sentido de la Navidad, pero es la consecuencia que tiene esta sociedad por la carencia de Cristo en sus vidas. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a ponernos a pelear con esa sociedad? No, hermano, tenemos que predicar la palabra del Señor. Y si usted tiene la posibilidad de celebrar esta fiesta, hágalo de una manera distinta. No sea igual que el mundo, ¿verdad? Por ahí leía un meme que me dio mucha risa, ¿verdad? Que decía, los que beben y beben son los peces en el río. Claro, este chiste puede ser para los del mundo, ¿verdad? Los borrachos del mundo. Pero lamentablemente también hay muchos así dentro de las iglesias. Hermanos, que no se nos pierda el Señor en estas fiestas. No se confunda, hermanos. No confundan la libertad que tenemos en el Señor con otras cosas. Usted lo sabe. Ahora, ¿cuál es el verdadero sentido de la Navidad? Independiente sea esta fecha o la fecha que usted quiera, ¿verdad? ¿Cuál es el verdadero sentido de la Navidad? Juan 3:16. Ese es un pasaje, pero que lo describe de una manera hermosa, ¿verdad? El sentido de la Navidad. El sentido de la Navidad no es los regalos, el sentido de la Navidad no es comer una cena rica, ¿verdad? El sentido de la Navidad es que Cristo verdaderamente vino a esta tierra, que Cristo nació. Ese es el verdadero sentido de la Navidad. Juan 3:16, un texto muy conocido, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera no había forma de expresar el amor de Dios para nosotros. Fue tal la manera en que Dios nos amó que lo manifestó de esta forma. Jesús es el único Hijo de Dios que tiene, por decirlo así, la sangre del Padre, ¿verdad? Tú y yo somos hijos de Dios, pero por adopción. Pero Jesús era el unigénito Hijo de Dios. Este es el verdadero sentido de la Navidad. Dios envía a su Hijo para nacer en medio nuestro y salvarnos posteriormente. Emmanuel, Dios con nosotros. Eso es una buena noticia. Dios en medio de nosotros. El tabernáculo en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando se establece este santuario, este templo de adoración, era algo que en cierta manera nos da una referencia a lo que iba a ser el Señor con nosotros, de que el tabernáculo estuviera en medio del pueblo, habitando en medio del pueblo. Y luego en Jesús se cumpliera esto de Dios con todos nosotros. Hoy tú y yo, hermanos, tenemos esta posibilidad de tener a Cristo en nuestra familia. Sé agradecido. Si tú miras a tu alrededor y ves que tu familia sirve al Señor, sé un hombre o una mujer agradecidos. Si tú miras a tu alrededor y a lo mejor tu familia todavía no conocen todos del Señor, sé agradecido porque ya llegó la luz a tu vida y esta luz no la puedes ocultar. Puedes compartirla. Como decía el cántico de los niños, ¿verdad? Esa pequeña luz tiene que brillar. Bueno, este es el verdadero sentido, este es el verdadero significado de la Navidad, que Dios envía a su Hijo para nacer en medio nuestro y salvarnos posteriormente por medio de su muerte y luego resucitar, por ejemplo. Usted ya conoce la historia. El propósito, cuando dice acá, es
en este texto de Juan 3:16, el propósito es para que todo aquel, ese es el propósito, ¿verdad? Acá no importa su condición, su posición en la sociedad, su raza, su religión, puede creer esta persona, cualquiera, y no se va a perder. Y además dice que va a tener vida eterna. El propósito de esta Navidad, que es el nacimiento de Jesús, es que hoy tú y yo podamos creer por medio de la fe en Jesús y tengamos derecho a ser llamados sus hijos por misericordia, sin ser merecedores. Sin Jesús, sin Emmanuel, sin Dios con nosotros, hoy nada tendría sentido. Mira, quiero pedirte un favor ahí en tu casa. ¿Puedes pensar un momentito? ¿Cómo sería tu vida hoy día, en este momento? Mira, piensa en tu realidad, lo que tienes, lo que has construido, la situación que estás viviendo, sea difícil o buena. Piensa cómo sería tu vida sin Jesús. Mira, 30 segundos, ¿verdad? Sin Jesús en nuestra vida. ¿Cómo sería hoy día? ¿Qué estarías haciendo en este momento? ¿En qué estarías pensando? ¿Cómo enfrentarías las distintas situaciones que estás viviendo justamente en este momento? ¿O viviste esta semana? ¿O vivirás en los próximos días sin Jesús? Probablemente para el cristiano genuino es algo que no queremos ni siquiera imaginarlo, ¿verdad? Pero insistimos en querer tener a Jesús, a Emmanuel, Dios con nosotros, e ignorarlo. Nos reímos de Marta, la que se afanaba, ¿se acuerda? Cuando Jesús dijo que iba a ir a su casa y estaba afanada en la limpieza, en el orden de su casa, ¿verdad? Y nos burlamos de Marta, ¿verdad? Pero ¿cómo Marta no aprovechó esa oportunidad de que Jesús iba a estar con ella? Y se dedicó a hacer otras cosas. Yo hubiese hecho, me hubiese puesto delante de las plantas del Señor y me hubiese postrado. Pero hermano, Emmanuel, ya Dios está con nosotros. ¿Y qué hacemos con esto? Simplemente seguimos viviendo nuestra vida. Simplemente ignoramos al Señor. ¿Cuántas veces el Señor ha estado hablando en nuestro corazón y lo hemos ignorado? Nos olvidamos de este concepto de Dios con nosotros. Nos olvidamos de lo hermoso que fue que el Señor vino en rescate de esta humanidad. Sin el Señor, hoy día nuestra vida no tenía sentido. Un día el Señor llegó a nuestro asqueroso pesebre. ¿Sabes lo que es un pesebre, no? Es un lugar maloliente, desagradable, ¿verdad? Donde nadie quiere vivir. Pero ese pesebre representa nuestra vida. Porque así estábamos antes de que Jesús viniera a nosotros, ¿verdad? Un pesebre, ¿verdad? Y el Señor no tuvo ningún problema en hacer una morada por medio de su Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestro pesebre, ¿verdad? En lo asqueroso de nuestra vida. Y ahí Él quiso nacer, en nuestros corazones. Y hacer de eso asqueroso, que era nuestra vida, un momento de adoración, una fiesta en el cielo. Porque un pecador arrepentido viene a los pies del Señor. Eso es Navidad en nuestras vidas. A lo mejor la Navidad para ti como cristiano no es el 25 de diciembre, ¿verdad? Pero ¿sabes cuándo es la verdadera Navidad en cada cristiano? El día que Cristo llegó a tu corazón. El día que tú rendiste tu vida delante del Señor. Tu vida que era un pesebre maloliente. Ese día, Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús naciendo en nuestros corazones. Lucas capítulo 1:26. Hablemos acerca de esto. Lucas 1:26. Vamos a leer en adelante. Lucas 1:26. Dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel, que era un mensajero, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que la salutación sería esta. Y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¡Wow! A veces critican tanto a María, ¿verdad? Pero mire, fue una mujer de todas. El Señor la consideró, fue muy favorecida. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Ahora, no era cualquier hijo, ¿ah? Y dice que, el ángel le dice, y llamará su nombre Jesús, que significa Salvador,
¿verdad? El verdadero significado de la Navidad. Jesús, nuestro Salvador. El versículo 32 dice que este será grande, porque nadie será más grande que nuestro Señor, ¿verdad? Dice el ángel le dijo, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Este ha sido uno de los acontecimientos más importantes de la historia del cristianismo, hermanos. Y próximamente también para los judíos esto va a tener mucho sentido. También el mundo no cristiano lo reconoce, ¿verdad? Porque no existe ningún personaje en la historia, por ejemplo, que haya dividido la historia en dos. Su nacimiento marcó esta historia, ¿verdad? Puede ser con algunos errores de 3 o 4 años, ¿verdad? Pero de que algo sucedió en este personaje llamado Jesús, aunque muchos lo nieguen, ahí está la historia, ahí están los hechos, ¿verdad? Ahí están tantas filosofías incluso, ¿verdad? Que tienen cierto fundamento en el cristianismo, en el judaísmo. Entonces, ¿qué me puede decir usted con esto? Versículo 32 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hermanos, esto es el verdadero sentido de la Navidad. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6, anótelo ahí, o búsquelo conmigo si usted quiere. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué hermosas palabras proféticas anunciando a Jesús, ¿verdad? A este pequeño niño, ¿verdad? Nacido, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros. Y nació el niño y fue criado ese niño, ¿verdad? Y el niño crecía en sabiduría, crecía en estatura, dice la Biblia. A sus 12 años fue encontrado hablando con los expertos en las escrituras, ¿verdad? Y lo escuchaban y le preguntaban, ¿verdad? Él sabía mucho a esa edad, sin duda, era Dios. Sin embargo, fue prudente, ¿verdad? Y a esa edad no se manifestó como Mesías. Algunos libros apócrifos indican que Jesús de niño incluso hacía milagros, pero eso ya son libros que no están reconocidos dentro del canon, ¿verdad? Su ministerio, lo cierto es que su ministerio comenzó cuando cumplió 30 años. En Lucas capítulo 4, versículo 16, Lucas capítulo 4, versículo 16, vamos a leer este pasaje. Nos dice, ¿verdad?, que fue creciendo el Señor. Dice Lucas capítulo 4, 16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer el libro, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto fue un golpe bajo, ¿verdad? Porque él lo leyó con un énfasis personal, ¿verdad? No lo leyó como el profeta anunciando al Mesías, lo lee con un énfasis para él. El Espíritu del Señor está sobre mí. Acá está el verdadero sentido de la Navidad. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Navidad, Emmanuel, Dios con nosotros. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Emmanuel, Dios con nosotros. Me ha enviado a pregonar, que esto significa proclamar, libertad a los cautivos. El engaño, la mentira, los vicios, la corrupción, la inmoralidad, ¿verdad? Esos son los cautivos. Tú y yo éramos cautivos, ¿verdad? Presos del pecado, y el Señor nos ha llamado a ser libres. También vista a los ciegos, a aquellos que no pueden entender las cosas espirituales, a los religiosos. El Señor les puede dar también esa vista para poder ver, ¿verdad? Y poder decir un día como Job dijo, antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dice también que el Señor vino a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuánta gente oprimida por Satanás? ¿Cuánta gente hoy día está ahí en sus casas? A lo mejor tú estás ahí en tu casa oprimido, ¿verdad? Por la mentira que Satanás pone en tu mente. Pero el Señor dice que Él también ha venido a darte libertad en tu corazón. El versículo 19 en adelante dice, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó Jesús. Y
Los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy tienes delante tuyo la decisión de poder seguir a Cristo o no. Si no lo tienes aún en tu corazón, hoy es el momento para poder decir a este Jesús que nació en un pesebre, que murió en una cruz por ti y por mí, decirle: Señor, quiero que tú seas el Señor de mi vida. Este mensaje fue recibido por muchas personas hace más de 2000 años y este es el mismo mensaje para hoy. ¿Cuántos ya recibieron a Cristo y este mensaje en sus vidas? En cierto modo, la Biblia le da más énfasis a la muerte y a la resurrección de Jesús. Él es el único que resucitó, ¿verdad? Pero lo importante también es que Cristo nació. La vida de Jesús siguió y él seguía creciendo. Su vida era un continuo de perdonar a esta sociedad. Lo hizo con aquella mujer adúltera que estaba a punto de morir, lapidada, ¿se recuerda? Y que le dijo: ni yo te condeno, ¿verdad? Toma tu cruz, párate y no peques más, ¿verdad? Y con muchos más tuvo esta actitud del Señor, ¿verdad? De perdonar. Su expresión de perdón máximo fue en el momento en la crucifixión, ¿verdad? Cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Asimismo debemos tener esa actitud, ser imitadores de Cristo, tener este sentir que tuvo el Señor, como leíamos al principio de esta predicación. ¿Cómo estás reaccionando frente a la injusticia de otros hacia ti, hacia tu familia? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿O quieres venganza? Bueno, nosotros debemos tener esta actitud que tuvo el Señor. Es un ejemplo, ¿verdad? ¿Tú crees que el Señor vino acá a manifestarse de esa forma para que nosotros digamos: ¡oh, qué bueno es Jesús! No, hermanos, esto es para que nosotros seamos imitadores del Señor. Hoy día Jesús está dispuesto a perdonarte y a hacerte libre. Sin duda que sí. Juan 8:31. Juan 8:31. Vamos a leer el versículo 31 y el versículo 32. Juan 8:31 y 32. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer, ahí está, ¿verdad? Y conoceréis la verdad. Recuerden que eran religiosos. Y la verdad os hará libres. Él es un Dios de verdad, porque si Dios dice que te ama, es porque te ama. Si Dios dice que te perdona, es porque te perdona. Si Dios dice que te restaura, es porque te va a restaurar. Pero debes creer en Él. Versículo 33 dice: le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice que seremos libres? Los religiosos ahí, ¿verdad? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis medianamente libres. Eso dice, ¿no? Parece que no, Lolito, no me equivoqué. Lolito está aquí en turno hoy día. No, me equivoqué. Perdón, hermano. Dice: así que si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Cuando viene la palabra del Señor a tu vida, somos verdaderamente libres. Cuando viene esta promesa de parte del Señor de que podemos ser llamados sus hijos, somos verdaderamente libres. Conoceremos la verdad, que es la palabra del Señor, y esa palabra nos hace libre de cualquier argumento. En esta fecha de la Navidad justamente es cuando se incrementan, como les decía, los suicidios. Es en esta fecha cuando los matrimonios se disuelven, cuando los hijos se van de sus casas. Es increíble ver cómo Satanás tiene cegado a este mundo. Hay personas que encuentran una salida, por ejemplo, en quitarse la vida. Pero ese no es el camino, ¿verdad? Hoy día necesitamos a Cristo verdaderamente en nuestras vidas. Mira, muchas personas que quizás están escuchando en este momento han pensado en este último tiempo en quitarse la vida. Para ti que estás pensando eso, el Señor te dice: no, eso no es lo que tengo pensado para ti. Tengo buenas noticias, pero debes acercarte. Debes tomar esa decisión, ¿verdad? De tomar tu cruz, tomar tus problemas, tus situaciones y comenzar a seguirme.
el Señor nos lleva a la salida. Necesitamos que el Señor nos guíe en medio del desierto. El pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, necesitaba, sin duda, de que el Señor fuera el que los guiara por el desierto hacia la tierra prometida. Por sí solos jamás llegarían. Hoy día necesitamos seguir a Cristo. Así que esa es la invitación. Hoy un alto porcentaje de personas que asisten a las iglesias se hacen llamar cristianos solo por el hecho de venir, ¿verdad? Pero aún así no se han arrepentido, como lo hemos enseñado tantas veces, ¿verdad? Llevan un cristianismo religioso aquí, porque en la iglesia son de una forma, pero luego en su casa, en su trabajo, son de otra forma, ¿verdad? Por eso es importante, hermano, que nosotros podamos entender lo que significa realmente ser un hijo de Dios. Podamos entender realmente lo que significa Emmanuel, Dios con nosotros ahora. En este momento, Dios está ahí dentro de ti. Sí, Dios te vio lo que hiciste antes de comenzar esta reunión. Dios te verá durante todo este tiempo que estamos acá reunidos, congregados online. Y Dios te verá también cuando ya apagues esta transmisión. Dios con nosotros. Debemos comprender esto, ¿verdad? Pero ahí estamos los cristianos muchas veces murmurando de tu hermano, ¿verdad? Destrozándolo completamente, ¿verdad? A través de la murmuración. Pero mira lo que dice Proverbios capítulo 12, versículo 18. Proverbios capítulo 12, versículo 18. Dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, más la lengua de los sabios es medicina. ¿Qué quieres tú para tu vida como cristiano? Comencemos a entender lo que significa ser un hijo de Dios, Dios con nosotros. Emmanuel. Cuida tu lengua, cuida tus pensamientos, porque Dios está en medio de nosotros. No pienses que Jesús está ahí en el pesebre que tienes de yeso, ¿verdad? Que hacemos para adornar nuestras casas en conmemoración de ese momento, ¿verdad? Dice Eclesiastés capítulo 10 versículo 12, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. ¿Cuántas personas van a cenar esta Navidad? Van a estar reunidos, ¿verdad? Con sus familias, fingiendo una familia feliz, pero completamente destrozados por el poder de la lengua, por no tener dominio propio. Esa es una invitación, hermanos. Navidad es una invitación también para perdonar. Es una invitación para reconciliarnos. Es una invitación para alegrarnos porque Cristo nació. Y vamos a presentarnos delante de Él como aquellos pastores, aquellos reyes magos, ¿verdad? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Disgustados? ¿Enojados? ¿Molestos porque no me dieron el regalo que yo quería? Bueno, comprendamos lo que realmente significa. Si vamos a celebrar Navidad, entonces hagámoslo bien. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste donde tu hermano para resolver algo que tenías pendiente con él? ¿No es lo que dice la Biblia, verdad, que debemos hacer? De reconciliarnos con nuestros hermanos. Siempre te digo que cuando pasa esto, cuando no te reconcilias, cuando no solucionas los problemas, le estás dando cabida a Satanás en tu mente y en tu corazón. ¿Te das cuenta que es muy distinto lo que hoy celebramos como Navidad del Señor a lo que realmente es? No tiene nada de malo celebrar la Navidad y que cenemos y nos demos presentes sin caer, por supuesto, en los excesos. Pero de seguro esta Navidad vas a cenar o compartir con tu familia o amigos o hermanos, pero hazlo en paz, en tu corazón. ¿No crees que es tiempo de perdonar, de pedir disculpas por nuestro mal actuar? Algunos son tan orgullosos que a veces ofenden y luego dicen, ya, te perdono. Pareciera que no hemos entendido nada, ¿verdad? Romanos capítulo 12, versículo 17 y 18. Romanos capítulo 12, versículo 17 y 18. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ahí está, ¿verdad? Estad en paz. Es que está muy lejos. Bueno, llámale, mándale un mensaje, un video,
escríbele un correo. Esfuérzate para poder solucionar esos problemas. Mira, cada vez que nosotros como iglesia celebramos la cena del Señor, ¿verdad? Esto que el Señor instauró, debemos estar a cuentas. Pero algunos se alegran, pareciera que por el hecho de que a lo mejor no celebramos tan seguido la cena del Señor, por las situaciones que hoy día vivimos de pandemia, se relajaron en torno a esto, ¿verdad? De estar bien con otros. Y ahora viene la Navidad, ¿verdad? Y para muchos incluso comparten en familia, pero están disgustados. Que no suceda eso, hermanos. Considera lo que el Señor te dice. Considera y seamos imitadores del Señor. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, en el versículo 17, Romanos capítulo 12, en el versículo 17 dice así: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, y en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. ¿Qué le parece? ¿Quiere usted regalos? ¿Quiere Navidad, amigo secreto? Bueno, partamos por lo más importante. Primero, estar a cuentas con el Señor, asegurarnos de que Jesucristo es nuestro Señor, ¿verdad? Para por lo menos estar invitados a celebrar correctamente esta Navidad. Segundo, estemos en paz con la gente a nuestro alrededor. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 1, que nos habla también del verdadero sentido de lo que es la Navidad. Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículo 1? Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Gracias, Señor. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y mire lo que dice acá, subráyalo si quiere. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Así éramos, ¿verdad? Lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Emmanuel, Dios con nosotros, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, al momento de Cristo resucitar, también nosotros tuvimos esa oportunidad con Cristo de resucitar también. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio la vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Está hablando de Efesios 2:8. Y juntamente con Él nos resucitó, ¿verdad? Esto era algo simbólico, pero ahora es algo literal, ¿verdad? Y un día vamos a ser arrebatados también, ¿verdad? Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es una posición privilegiada, ¿verdad? Lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros con Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 10, mire, muy importante, porque somos hechuras. Esta frase, somos hechuras, viene del griego poiema. Ese es el griego, la palabra griega que se tradujo somos hechura. La palabra poiema, ¿verdad? De aquí también se deriva la palabra poema, ¿verdad? En otras palabras, somos un poema de Dios. El ser humano, ¿verdad? El hombre redimido por Cristo, ¿verdad? Es un poema, ¿verdad? En las manos del Señor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. En esta Navidad, hermanos, es la oportunidad que tenemos para que Jesús nazca verdaderamente en nuestros corazones. Solo Él y nadie más que Él podía hacerlo. Solamente nuestro Señor pudo venir en rescate de nosotros. Quiero finalizar con este pasaje que hemos leído al principio. Mateo capítulo 1, versículo 23. Mateo capítulo 1, versículo 23. Dice así:
He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos ahí en tu casa y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor porque podemos hoy día sentir al Señor en medio nuestro. Ahí en tu hogar, a tu alrededor con tu familia, está el Señor, Emmanuel, Dios con nosotros. Que esto sea un motivo de mucha alegría de saber que Jesucristo ha nacido en tu corazón. No sé cuándo fue, a lo mejor hace poco tiempo, hace muchos años, pero un día el Señor, en el pesebre de nuestra vida, ¿verdad?, en lo inmundo que era nuestra vida, en lo maloliente que era nuestra vida, el Señor quiso nacer. Emmanuel, Dios con nosotros. Señor, te damos gracias, Padre, porque hemos tenido esta hermosa oportunidad de poder reflexionar en tu palabra, Señor. De poder hacer una pausa, Señor, en medio de todo el ajetreo, en medio de todos los afanes que hoy día esta sociedad muchas veces nos arrastra. Señor, perdónanos porque muchas veces no sabemos lo que hacemos, Señor. Estamos tan afanados, Señor, en vivir el futuro y dejamos de vivir el presente, Señor. No disfrutamos nada, Señor. Ni siquiera pensamos en este regalo tan hermoso, Señor, que hemos recibido de parte tuya, que es la salvación. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ser cristianos que meditamos día y noche en tu palabra. Señor, queremos agradecerte porque has nacido en nuestro corazón. Gracias, Padre, porque has llegado a tiempo a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos has rescatado. Gracias, Señor, porque hoy eres Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias, Padre, porque tengo la oportunidad de esta invitación que tú has hecho a mi corazón, de poder llevarla a todos aquellos que te necesitan, a todas aquellas personas que amo. Puedo también entregarles esta misma invitación, Señor, para que te conozcan, para que rindan su vida a ti. Señor, queremos adorarte en esta tarde. Queremos darte gloria, honra y alabanza, Señor, por lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias porque un día, Señor, viniste a esta tierra. Gracias porque no escatimaste nada, Señor, y te humillaste, Señor, hasta la cruz, por cada uno de nosotros, Señor. Amado Dios, que podamos entender en esta tarde este sentir que hubo en ti, Señor, y que podamos ser imitadores también de ti, Señor, compartiendo tu palabra, viviendo un evangelio, una vida cristiana en santidad, en integridad, una vida genuina. Señor, en el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos que están en sus casas. Oro por cada persona, Señor, por cada hermano que está escuchando esta transmisión y que a lo mejor van a celebrar la Navidad de manera afanada. Van a celebrar esta fecha, Señor, pensando solamente en las cosas materiales, solamente en la comida, Señor. Y que bueno, Señor, no es malo, pero que no se nos olvide lo más importante, Señor, que tú has nacido en nuestros corazones. El poder entender esto, Señor, nos lleva a querer celebrar, a querer estar contentos, Señor, a querer saltar, Señor, de alegría, porque tú has nacido en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos. Quiero orar, Señor, por mis hermanos que puedan estar pasando momentos difíciles, por aquellos que a lo mejor ha partido un ser querido, por aquellos que a lo mejor en esta fecha no es una fecha que les traigan buenos recuerdos por distintas situaciones, pero oramos también, Señor, para que tú les fortalezcas, Señor, para que el gozo de la salvación, Señor, esté siempre en ellos, Señor, para que la esperanza que tenemos en ti siempre esté ahí en nuestro corazón, en nuestra mente, alentándonos día a día. Gracias, Señor, te damos. Protégenos, Señor, durante estas fiestas, Señor, para que seamos prudentes, Señor, para que ayúdanos, Señor, a ser prudentes, ayúdanos, Señor, a ser responsables también. Y si vamos a compartir, si vamos a celebrar, que sea siempre, Señor, con un pensamiento en ti. En el nombre de Jesús, muchas gracias, mi amado Dios. Te amo con todo mi corazón, Señor. Amén y amén. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Celebremos, como dice nuestro hermano Lolito, este nacimiento de Cristo en nuestros corazones.
Mira, es temprano, 12 horas con 52 minutos. Así que vamos a poder tener una tarde quizás ahí para poder compartir con su familia. Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo grande. Les queremos contar que este martes sí tenemos el programa Bendecidos. Así que los esperamos. Vamos a estar ahí también celebrando la Navidad. Esperamos también que se animen ustedes a estar en contacto con nosotros ese día. Y el día jueves sí no tenemos estudio bíblico, ¿okay? Ni este jueves ni el siguiente. Así que, hermanos, nos vemos el martes ahí en este programa a través de las redes sociales. Bendecidos. Que Dios les bendiga, que tenga una hermosa Navidad y vamos a estar ahí orándolo unos por los otros, ¿ok? Mis hermanos queridos, un abrazo grande. Dios les bendiga. Muchas gracias, querido hermano Lolito, por su ayuda ahí en los controles. Bendiciones para todos. Tu amor, no merecíamos, Señor, tanto amor. Oh, qué amor. Amor en el camino a la cruz manifestaste tu amor por mí. Oh, qué amor, cuánto amor. En el camino a la cruz manifestaste tu amor por mí. Mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí. Recibido con gran odio y rencor, mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí, cada golpe recibido pensando en mí. Oh, qué amor. Oh, qué amor. Cuánto amor. Quiero morir para vivir. Quiero morir para vivir y compartir de ese gran amor. Oh, qué amor, oh, qué amor, cuánto amor, cuánto amor. Quiero morir para vivir, quiero morir para vivir. Compartir de ese gran amor, amor. Mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí, cada golpe recibido mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir
recibido. Con gran odio y rencor estabas pensando en mí. 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 Levanta tus manos. Estabas pensando en mí. Por eso hoy te doy gracias a ti, Jesús. Te doy la gloria y todo honor. Mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí. Cada golpe recibido con gran odio y rencor. Una vez más, mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí. Cada golpe recibido con gran odio y rencor. Una vez más, mi Jesús. Mi Jesús en cada paso. Mi Jesús que tú dabas al morir por mí. Cada golpe recibido con gran odio y rencor. Y lo la última vez, mi Jesús en cada paso, solo tú moriste por mí. Por amor a tu nombre. Con gran odio y rencor estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por Jesús.